Buenas noches para todos. En la fiesta de San Marcos Evangelista quisiera compartir con ustedes algunos datos en ese proceso de formación permanente que queremos llevar con los proclamadores de la Vicaría de Santa Isabel de Hungría. Grabo este video, entiendo que en este momento también están en una transmisión, en una formación virtual sincrónica, o sea, todos al mismo tiempo ministros de la Eucaristía. Entonces, para no perder el impulso, pues grabo el video y lo coloco en el WhatsApp y en el Facebook de la parroquia para compartir algunas ideas en torno a este tiempo que estamos viviendo, este tiempo litúrgico. Pensando como proclamadores de la palabra, este tiempo de Pascua es un tiempo especial, providencial, porque el centro de la Pascua es el encuentro con el resucitado, después de haber preparado durante 40 días nuestra celebración del Tríodo Pascual, después de haber terminado, si se quiere, exhaustos con tantos preparativos. Ahora la pedagogía de la Iglesia nos propone estos 50 días de Pascua que van entre la resurrección, la celebración de la resurrección y Pentecostés. Cuando hablamos de este tiempo, esta cincuentena, en el tiempo litúrgico vale la pena recordar que el año litúrgico no es solamente una ordenación de momentos, etapas o énfasis a lo largo del año. Si bien es cierto, se organizan tiempos, celebraciones, pues lo más importante es que toda esta organización, todo este proceso es una pedagogía del misterio pascual de Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. Por eso, el centro de nuestra fe, pues obviamente es Cristo muerto y resucitado. Esto es lo que celebramos en Pascua, anualmente. Pero no perdamos de vista que esta celebración se hace diariamente. Cada Eucaristía es pascual, la vida cristiana es pascual. Sino que la Pascua semanal, porque todos los domingos es solemnidad, todos los domingos estamos como comunidad, como familia de Dios reunidos para celebrar y actualizar esa victoria pascual en nosotros. Una vez al año, en el año litúrgico, se le dedica este tríodo pascual, donde hay una solemne celebración de un tríodo, porque es una misma celebración en tres momentos, que fue lo que vivimos en Pascua, en el tríodo pascual, donde se desdobla de alguna manera, se extiende la celebración de la misa en varios momentos, haciendo énfasis en diferentes elementos. Todo eso conducente para que pudiéramos vivir esa vigilia pascual y cantar con gozo y alegría la resurrección del Señor. Por eso la cuaresma nos preparó. Iniciamos con miércoles de ceniza. La cuaresma, ese camino nos va preparando para celebrar la Semana Santa y el Tríodo Pascual y arrancar con pie firme estos 50 días. La resurrección es, como les he dicho, el centro de nuestra fe. Y después de la resurrección, esos encuentros con el resucitado que vamos a vivir de manera intensa en hemos vivido en estas 3 semanas, en la que los domingos el tema ha sido el encuentro con el resucitado, pues van enfatizando esa misión. El tema de la Pascua es la alegría de la resurrección, la alegría del encuentro con el Señor, nos mueve a escucharlo y encontrarnos con Él, es confirmar nuestra fe para salir a ser testigos de su resurrección, a anunciar la buena nueva. Y ese es el envío que hace el Señor en los 4 evangelios y que está más que desarrollado en los hechos de los apóstoles.
el Señor envía a sus discípulos después de haber hecho todo ese proceso con ellos, porque es un proceso. Vamos a encontrar que ese proceso va a transformar a unos discípulos que entienden parcialmente, que malinterpretan, que huyen, que se avergüenzan, que lo abandonan, los va a convertir en sus testigos y los va a confirmar en esa fe. Si recordamos en los evangelios, especialmente en los sinópticos, Marcos sobre todo, hay ese énfasis en no le cuenten a nadie que Él es el Mesías. No se lo cuenten a nadie, porque esa plenitud o esa comprensión suficiente, mejor, de lo que significa el mesianismo de Cristo solo se va a entender a la luz de la muerte y resurrección. Y cuando como que se arma el rompecabezas o se ponen las fichas en su lugar, ya hay una buena base para entender quién es Jesús y cuál es su misión. Y entendiendo eso, la tarea será seguir anunciando. Entonces, durante el tiempo litúrgico de Pascua, pues nos va a acompañar a lo largo de las semanas el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el objetivo de este libro es, o el núcleo es precisamente entender cómo la comunidad va continuando la misión de Jesús. Y nos vamos a encontrar primero con los discípulos, con Pedro, Juan. Luego van a aparecer otros personajes, los diáconos, va a aparecer el primer mártir. Y sutilmente va a empezar a aparecer la figura de Pablo, y todos en modo misión. Entonces la Pascua es el tiempo de la misión, y una misión que es sostenida e impulsada, como la de Jesús, la de la Iglesia también, por el Espíritu Santo. Recordemos que es ese Espíritu Santo el que lleva a Jesús en el bautismo, lo confirma, su misión, lo acompaña y lo impulsa y lo acompaña en el desierto, esas tentaciones que se entendían desde su misión, la misión que va haciendo, que lo lleva finalmente a exigirle la donación total en la cruz para ser, digamos, rubricado, validado por Dios Padre en la resurrección. Eso es lo que hemos contemplado en este tiempo de Cuaresma y de Tríodo Pascual, y ya en la Pascua, pues estos 3 domingos que ya han transcurrido, pues nos han hablado de esos encuentros. El protagonista de la Pascua, el protagonista del año litúrgico y de nuestra fe es Jesucristo, que nos da su Espíritu. Por eso cada encuentro nos va a decir: reciban el Espíritu. Soy yo, no teman. Reciban la paz con ustedes, reciban mi Espíritu, el mandamiento que nos da de de transmitir esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios, de bautizar, enseñar a los demás lo que Jesús ha enseñado a sus discípulos, y darle continuidad a esa misión. Esos 50 días que van desde la Pascua hasta Pentecostés, podríamos entenderlo no solo como tiempo de Pascua, sino tiempo de Pascua, Pentecostés. Un Pentecostés que empieza con la Pascua, porque desde ahí nos está entregando el Espíritu, y el Pentecostés que cierra ese tiempo de Pascua en un proceso muy, si se quiere, lucano. ¿Por qué lucano? Porque es Lucas el que nos va dando esa indicación de ese tiempo, esa cuarentena, que va desde la resurrección del Señor hasta su ascensión, que es el domingo anterior a Pentecostés. Esos 40 días, igual que Cuaresma era un proceso de conversión, esos 40 días es un proceso de encuentro con el Señor, de confirmación, de entender la misión, y que desencadena ya en un envío en Pentecostés a anunciar la buena nueva a todos los rincones de la tierra.
La fiesta o la solemnidad de Pentecostés está íntimamente unida, como les he venido diciendo, con el tiempo pascual. La fiesta de Pentecostés o la solemnidad de Pentecostés tenía en el pueblo de Israel, que también tiene organizado su tiempo litúrgico, a lo largo del año, partiendo de celebraciones agrícolas, pastoriles, que van cambiando de sentido. Entonces la fiesta de las primicias del aceitún, de los olivos, del trigo, de cada momento de que está marcado por las estaciones, como vemos en esta gráfica, verano, otoño, invierno, primavera, que nosotros no lo tenemos tan marcados, de hecho no los tenemos. Si miramos por primavera, al inicio de primavera está el mes de Nisan, mes en que sucede la Pascua. La fiesta de Pascua es la fiesta de los panes sin levadura. El 14 de Nisan es la fecha exacta que consideran los hebreos para la celebración anual de la Pascua. Para nosotros hay variaciones porque ellos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario solar. Pero la fiesta de la Pascua es el punto de partida. Después de la fiesta de la Pascua pasan 7 semanas, de una semana de semanas, esto es 7 semanas, 49 días, y al día 50 se celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. La fiesta es una fiesta inicialmente agrícola que después fue tomando otra dimensión. La dimensión que tomó Shavuot es la primicia del trigo, el origen agrícola, pero para la época de Jesús ya tenía todo el sentido de la recepción de la ley. La ley la recibe Moisés después de la salida de Pascua. Ellos cuentan más o menos esos 50 días en las que reciben el don más grande, que es la ley. Por eso ese simbolismo del fuego que encontramos en Pentecostés tiene que ver también con la ley, cuando la luz, el fuego, también simboliza la ley para los judíos. Cuando ellos hablan de una escuela bíblica, una escuela donde se estudia la Torah, la imagen es una casita y encima una llama. Todos esos simbolismos se van a recoger, el trueno, todo este ruido atronador, toda esta cosa que vemos en Pentecostés, tiene que ver con el acontecimiento de la recepción de la ley. En el monte Moisés se oyen truenos, está la nube, todas estas cosas que son parte de la teofanía, de la mostración de Dios, tienen eco en el relato de Pentecostés. Dos puntos, dos polos, Pascua, Pentecostés. Entre ese tiempo, en esa cuarentena, digamos, se va dando la confirmación de los discípulos. El Señor Jesús se encontró con los discípulos bastante tiempo y luego Él asciende. Pero más que pensar en una ascensión física, que no tendría ningún problema, pero nos dice más que eso. Nos dice cómo Jesús termina de ser glorificado y entra en el ámbito de Dios, en el cielo. El cielo es el ámbito de Dios. No estamos hablando tanto de un lugar físico cuanto un lugar teológico. ¿Dónde vive Dios? En el cielo, más allá de las nubes, donde no lo podemos ver. Y en ese ámbito entra Jesús en su ascensión. El tema de esa solemnidad de la ascensión, si ustedes miran las oraciones, es esa petición que hace la iglesia, que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, podamos también entrar en ese ámbito donde ya ha entrado Jesús, nuestra cabeza. Y ahí empieza ya la recta final de la Pascua hacia Pentecostés. Como les he insistido, el tema es la misión, el envío. Jesús
ha confirmado a sus discípulos con el encuentro que ha tenido, y ahora en Pentecostés, digamos, se rubrica, y por la fuerza del Espíritu, Pentecostés es un texto lucano, Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el Evangelio de Lucas empezó en Jerusalén, en el templo, con Zacarías, la anunciación de Juan el Bautista. Luego viene a ser la anunciación de Jesús. Ahí hay una figura que utiliza Lucas que es como un paralelo, un díptico. Jesús, Juan Bautista y Jesús. Anuncio de Juan Bautista, anuncio de Jesús, ministerio de Juan Bautista, ministerio de Jesús. A nivel de textos, entre el Evangelio y Hechos de los Apóstoles también hay ese paralelo, ese díptico. Lo que a Jesús le sucede en el Evangelio se va a reproducir en la comunidad. Ahí por eso aparecen persecuciones, condenas, encarcelamiento, milagros. Ahí hay un primer mártir que reproduce de varias formas la entrega de Jesús, que es Esteban. Y va marcándose un proceso de cómo esos discípulos que eran cobardes, que huían, ahora se vuelven testigos, y testigos valientes. Ahí hay una palabra griega que a veces usamos nosotros, la parresía, el coraje, el valor con que ellos van anunciando. Pasan de ser discípulos mediocres, vergonzantes, miedosos, encerrados, y no en un momento, en varios momentos están encerrados, incluso después de haberse encontrado con el resucitado, y es en Pentecostés donde se abre, y así como empezó en Jerusalén el Evangelio, ahora desde Jerusalén son enviados hasta el confín de las naciones. ¿A qué? A hacer la misión. Por eso el tiempo de Pascua es un tiempo que nos invita a que recarguemos esa fuerza de Dios, ese Espíritu Santo en nosotros, para que podamos dar testimonio y hacer las cosas que Jesús nos pide que hagamos, ser sus testigos en toda parte. La experiencia pascual no es, pues, la simple afirmación de un hecho deducido de unos datos, como el sepulcro vacío, o comunicado por unos testigos. Tampoco es el reencuentro con el Jesús revivido, al que la muerte había arrebatado, ni la visión de una simple aparición divina o de un fantasma. Es la visión de una simple aparición divina, es una experiencia vivida, un encuentro personal con Jesús como el Señor resucitado, es decir, viviente con la vida misma de Dios. Por eso para el encuentro es imprescindible la iniciativa suya de manifestarse. Es Él quien se deja ver. Por eso también, porque el resucitado vive con la vida de Dios. Para encontrarse con Él es indispensable estar dotado de sus mismos ojos. Y el resucitado tiene que enviar su espíritu sobre los discípulos para que puedan reconocerlo. Tan central es esta experiencia para la vida cristiana que puede decirse sin exageración que ser cristiano es haber hecho esta experiencia y desgranarla en vivencias, actitudes, palabras y acciones a lo largo de toda la vida. Estas palabras son de Juan Martín Velasco en un texto sobre la práctica de la oración, oración para vivir. Continúa el autor diciendo: la oración cristiana es un medio privilegiado en la realización de esta experiencia. En efecto, orar no es en sustancia más que encarnar en gestos y palabras la aceptación de la presencia de Dios que sucede en el fondo del alma y en medio de la vida. Y orar cristianamente es reconocer, gracias al Espíritu, la presencia salvadora de Dios que se ha revelado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso podemos leer sin forzar los textos esos relatos de la experiencia pascual, que son los relatos de las apariciones del resucitado, como relatos de lo que debe ser el proceso de toda oración cristiana.
comienzo es una presencia gratuitamente dada que sale al encuentro de los hombres en cualquier circunstancia. Cuando van con aromas buscando entre los muertos al que está vivo. Cuando buscan desconcertados porque no da las señales de vida que esperaban. En el viaje de vuelta de la desesperanza. Nosotros esperábamos, pero hace 3 días, decían los discípulos de Maús. O cuando están encerrados por miedo a los judíos, mientras se afanan de noche por la pesca imposible. Cuando caminan encendidos de odio contra los suyos. En todas las circunstancias, para que aparezca claramente la presencia, es fruto de la gracia previa a la búsqueda y anterior al mismo deseo que los hombres podamos tener de ella. Lo que encontramos en estas palabras es un tema que tiene que ser permanente y recurrente en nuestro caminar cristiano. La mistagogía. La mistagogía es esa pedagogía para el misterio que no es solamente saber cosas o recordar datos, sino hacer esa experiencia y actualizar esa experiencia. El año litúrgico es precisamente una pedagogía. Como les decía al inicio, este tiempo nos enfoca en unas situaciones particulares y nos hace énfasis en ese encuentro con el resucitado para dejar que Él nos hable, nos guíe, nos oriente. El resucitado se deja ver. O sea, las palabras, tal vez el término aparición va muy relacionado como el tema de fantasmas, pero sin duda no se trata de un fantasma, se trata de un viviente que vive la vida de Dios y que está glorificado. Y que, lo vamos a escuchar en Pascua, Jesús está glorificado. Sigue siendo el crucificado, sigue siendo alguien concreto, pero también participa de la dimensión del ámbito de Dios. Por eso aparece en medio de ellos, desaparece, pero también en algún momento pide alimento. Lo que nos quiere decir ahí es que no nos deja solos, que cumple ese gran mandato de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ahí entra el Espíritu Santo, que es el otro protagonista de esa presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La especialidad del Espíritu Santo, sin duda, no es otra que formar a Cristo en nosotros, así como lo forma en el vientre de María, así como lo ha formado en la iglesia, en la Eucaristía, como lo ha animado. Ese espíritu es el que sigue acompañándonos y enseñándonos. El Evangelio de Juan dedica bastantes detalles para enriquecer esa comprensión de lo que hace el Espíritu Santo. No es solamente el tema Pentecostés, es Jesús mismo, porque es el Espíritu del resucitado. Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu nos lo recuerda permanentemente. Si el Espíritu del resucitado está en ustedes, suceden cosas como las que le pasan a Jesús, porque la misión, todo va orientado en esa misma lógica. Entonces, mis hermanos, todo este camino es para pensar, en meditar, orar, para que ese Espíritu Santo nos mueva, y nos mueva no solo a ser presente al Señor, sino haciéndolo presente, nos transforma a nosotros también en presencia real del Señor. Ese milagro que contemplamos en cada Eucaristía, cuando pedimos la acción del Espíritu Santo sobre los dones de pan y vino, esa experiencia es la misma que el Señor hace en la comunidad. Nos transforma a nosotros
en alimento para los demás, en acción de gracias para los demás, para entregarnos como se entrega Jesús. Ahí están los grandes elementos de la misión. Toda esta sobrecarga, todo este voltaje adicional que tuvimos oportunidad de vivir en la Semana Santa, es para que renovando nuestro bautismo, renovemos nuestro compromiso y nuestra misión como hijos de Dios, como hermanos de Cristo. A decir de San Juan Eudes, todo bautizado es otro Cristo caminando en la tierra. Como dice San Pablo, también pues la tarea es completar y continuar lo que le falta a la pasión de Cristo. Y no es que le falte nada, sino que tenemos que hacer ese mismo recorrido, pasar por la entrega, la donación, sin límites para vivir esa resurrección y viviendo esa resurrección, ser transformados en testigos creíbles del amor de Dios, de la presencia, de la salvación que Dios nos ofrece. Pensemos desde ya y no nos dejemos distraer tanto, entrar en una rutina, sino que nuestras celebraciones en este tiempo de Pascua tienen que ser precisamente más alegres, más intensas. Ese silencio que guardamos de muchas maneras en Cuaresma, pues era reservando el trido y reservando este tiempo de Pascua. Esta Pascua es el tiempo del Espíritu. El mismo día de Pascua es ya el día de la fusión del Espíritu. Les decía en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, es muy claro, porque es el día ya de la glorificación de Jesús y de la salvación para la iglesia que nace. Estamos también en esta perspectiva en los Hechos de los Apóstoles, que son, se puede decir, es el Evangelio del Espíritu Santo. Durante este tiempo de Pascua, Él actúa en los bautizados para completar en la vida, como expresión de conducta, culto espiritual, cuanto ha sido recibido por la fe. El Espíritu es el que nos permite vivir como bautizados, porque el bautismo no es solamente un momento puntual, un rito, sino es una condición permanente que nos va integrando precisamente a Jesús, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El tiempo final hacia el Pentecostés tiene, digamos, la última parte va tendiendo a pasar desde lo cristológico a lo neumatológico, al espíritu, pero no significa dos cosas diferentes, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué podemos afirmar que es lo mismo? Sencillamente porque el espíritu es el espíritu de Jesús, no es otro espíritu, no es nada diferente, no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios que nos quiere tener en comunión con Él. Es necesario, por eso, recuperar el tiempo de la liturgia neumatológica, en ese anhelo de decirle a ese espíritu que venga, no porque esté fuera, sino para que le demos campo en nuestra vida, para que sea Él el que nos vaya orientando. También esta Pascua es tiempo de la iglesia, porque aquí nace en Pentecostés, nace desde la cruz, los sacramentos salen del costado de Cristo, la sangre y el agua. Es un tiempo mariano, también porque esa cincuentena no perdemos de vista que María ha estado pendiente y acompañando a los discípulos, y ella, que es la experta en dejarse llenar del Espíritu, es total capacidad de Jesús, pues que nos guía a nosotros para perseverar y dejarnos llenar de esa promesa que viene de lo alto. Mis hermanos, que esta Pascua que hasta ahora va empezando nos ayude a crecer y a cualificarnos como buenos testigos, buenos discípulos de Cristo Jesús,
y que, como le dice el ángel a los discípulos en el Evangelio los Hechos de los Apóstoles y parte en el Evangelio de Lucas, que empatan, cuando le dice: oiga, Galileos, ¿qué se quedan mirando arriba? Hagan lo que tienen que hacer, porque no se trata de contemplar a Jesús para hacer lo que nos corresponde a nosotros. Que el Señor los bendiga y que el Señor los llene de su Santo Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra.